de Carnot funciona con 18 moles de un gas ideal con gamma igual a 1,67. ¿Qué era gamma? La relación entre los calores específicos a volumen constante y a presión constante. Realizando ciclos de 2 segundos. La temperatura de los focos son 450 Kelvin y 150 Kelvin y consume una potencia de 60 kilowatts. Dibujar el ciclo en un diagrama presión versus volumen y calcular su coeficiente de rendimiento. Calcular el calor intercambiado en cada etapa y dice, sabiendo que después de la expansión isotérmica, el volumen del gas es 0,5 metros cúbicos, debería decir ahí, ¿verdad? Calcular la presión y el volumen después de la compresión adiabática. Bueno, ahora vamos a trabajar con un refrigerador de Carnot. Tenemos nuestro enunciado. Nos pide primero graficar el ciclo, dice, ¿verdad? A ver, ¿cómo sería el ciclo? Nosotros teníamos que el ciclo de Carnot tenía esta forma. Presión versus volumen, ¿verdad? El ciclo de Carnot tiene esta forma. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una máquina y un refrigerador? Entonces sería que esto varía, ¿verdad? Esta, el sentido cambia. Vamos a tener así. Este sería nuestro gráfico. Upa, al revés. El sentido del ciclo. Y por otra parte, los calores se dan de esta forma. También cambia el sentido de los calores, ¿verdad? Así sería el refrigerador de Carnot, ¿sí? Entonces, este sería nuestro gráfico del refrigerador de Carnot. Esta sería nuestra temperatura fría. Esta es nuestra temperatura caliente. Acá tendríamos eh, el calor caliente y acá el calor frío, ¿sí? Entonces, el ítem A es graficar, dice. Graficar y calcular su coeficiente de rendimiento. ¿Cuál es el coeficiente de rendimiento? Y ahí otra vez está lo que les dije hace rato. A veces les va a decir rendimiento, a veces les va a decir eficiencia, pero ustedes lo que tienen que ver es si es una máquina térmica o es un refrigerador y de acuerdo a eso utilizan la ecuación que corresponda. En este caso tenemos un refrigerador, entonces al hacer referencia al coeficiente de rendimiento se está refiriendo a la eficiencia, que era esto, ¿verdad? Entonces la eficiencia va a ser igual a Q1, perdón, a Q1 dividido Q2 menos Q1. ¿Y qué dijimos que era eso? Habíamos dicho que eso era, o sea, habíamos dicho que los calores Q1 y Q2 podíamos relacionar con las temperaturas T1 y T2.
En este caso nosotros tenemos las temperaturas y ya tenemos en Kelvin inclusive. ¿Sí? Entonces vamos a escribir que eso es igual a T1 dividido T2 menos T1. Así. T1 dividido T2 menos T1. Entonces, ¿qué vamos a tener? Bueno, según como nosotros le llamamos acá, esto tendría que ser, T2, esto tendría que ser T2 y esto T1. Ahí y ahí. Entonces escribimos otra vez acá que eso es igual a. ¿Cuánto era T2? T2 es la temperatura del foco frío. T2 es igual a 150 dividido T1, que es 450 menos T2. Y eso es igual a 0,5. Entonces nuestro coeficiente de rendimiento, o lo que es lo mismo, la eficiencia, es igual a 0,5. Ahí está el ítem A. Tenemos el gráfico y tenemos el coeficiente de rendimiento. Ahora, lo siguiente que nos pregunta el ejercicio es el calor intercambiado en cada etapa. El calor intercambiado en cada etapa, dice, ¿verdad? Tenemos de 1 a 2 una transformación isotérmica. Entonces, el calor intercambiado en la etapa de 1 a 2 es Q2. Opa, perdón. Acá dijimos que cambiaba el, el sentido, ¿verdad? Entonces, de 1 a 4 tenemos una transformación adiabática. De 1 a 4 adiabática, por tanto, ¿cuánto es el calor acá? El calor intercambiado con el medio exterior es cero, ¿verdad? Es nulo, por ser una transformación adiabática. De 4 a 3 tenemos un isoterma y el calor intercambiado en esa etapa es Q1. De 3 a 2 tenemos otra vez una adiabática y el calor intercambiado es cero. Y de 2 a 1 el calor intercambiado es Q2. ¿Sí? Entonces, cuando nos pregunta el calor intercambiado en cada etapa, lo que nosotros necesitamos calcular es realmente Q1 y Q2 nomás, ¿ya? Para el ciclo de Carnot, ¿verdad? Entonces, lo primero que podemos hacer es relacionar Q1 y Q2, que nosotros sabemos que podemos relacionar según las temperaturas, ¿sí? Así habíamos dicho anteriormente. Entonces, vamos a relacionar Q1 y Q2 con la temperatura T1 y T2.
¿Y qué nos va a quedar de eso? Y bueno, nos va a quedar que T1 es, dijimos, T1 es 450 y T2 es 150. Ahí. Entonces nuestra relación entre Q1 y Q2 va a ser igual a 3. Relación entre Q1 y Q2 igual a 3. Ahora, por otro lado, ¿qué otro dato tenemos? De acá ya tenemos una relación entre Q1 y Q2, pero todavía no tenemos ni Q1 ni Q2, ¿sí? Otro dato que tenemos es lo que acabamos de hallar, la eficiencia. ¿Qué era la eficiencia? Q1 dividido trabajo, ¿sí? Entonces acá podemos sacar una relación. Acá podemos tener el valor de Q1. Tenemos la eficiencia y tenemos el trabajo, ¿verdad? Ah, no, todavía no tenemos el trabajo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Consume una potencia de 60 kilowatts, dice, ¿verdad? ¿Qué significa que consume una potencia de 60 kilowatts? Cuando consume esa cantidad de potencia en un ciclo, y un ciclo, ¿cuánto tiempo tiene? O sea, ¿en cuánto tiempo se da? En 2 segundos, según lo que dice el ejercicio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la potencia? No es otra cosa que trabajo sobre tiempo. Nosotros tenemos la potencia, tenemos el tiempo, podemos hallar el trabajo. El trabajo realizado por cada ciclo va a ser igual a la potencia por el tiempo. Y aquí es igual la potencia, dijimos, 60 kilowatts por el tiempo que es 2 segundos. Y eso es igual a 120 kilojoules. Y ahí sí, una vez que tenemos el trabajo, podemos relacionar con la eficiencia, ¿sí? Y sacamos el valor de Q1. Aquí va a ser igual Q1. Va a ser igual a la eficiencia por el trabajo. La eficiencia es 0,5, mientras que el trabajo es 120 kilojoules. Entonces, va. Entonces el valor de Q1 es igual a 60 kilojoules. Sencillo, ¿verdad? O sea, ya tenemos el calor intercambiado en la etapa de 4 a 3. Lo que nos estaría faltando es el calor intercambiado en la etapa de 2 a 1. Y de 2 a 1 vamos a tener
Q2 va a ser igual a Q1 dividido 3. ¿Sí? A ver, creo que algo hice mal acá. Nuestro calor Q2 tiene que ser mayor a Q1, ¿verdad? Entonces creo que nuestra relación es la que está mal. Esto de acá. Ah, claro. Q1 corresponde a, acá vemos, Q1 es a T2. Eso es lo que está mal acá. Bueno, esto tendríamos que haber invertido. Perdón, no me di cuenta. Y esto es así. Esto es acá. Y esto sería un tercio, ¿verdad? Un tercio. Ahí, un tercio. Entonces esto vamos a corregir. Q2 va a ser igual a 3 veces 1. Y eso es igual a 3 veces 60 kilojoules. O sea, 180 kilojoules. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos el calor intercambiado en cada etapa. Tenemos en Q1 60 kilojoules, en Q2 180 kilojoules. ¿Cuánto es el trabajo? El trabajo dijimos que era Q2 menos Q1. ¿Cuánto era Q2? 180. ¿Y cuánto es Q1? 60. 180 menos 60 se cumple que es 120 kilojoules. O sea, estamos bien. Ahora, lo que nos falta hallar es lo que nos está pidiendo todavía, es el ítem C, que dice, sabiendo que después de la expansión isotérmica, el volumen del gas es 0,5 metros cúbicos debería decir ahí, calcular la presión y el volumen después de la compresión adiabática. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Vamos a escribir lo que tenemos, el volumen. El volumen que tenemos es, dice, después de la expansión isotérmica. ¿Cuál es la expansión isotérmica? Habíamos dicho que se cambió el sentido del ciclo, ¿sí? Entonces, de 2 a 1, antes teníamos para una máquina térmica, teníamos una expansión, pero ahora lo que pasa es que el volumen disminuye, por tanto acá hay una compresión, ¿sí? ¿Dónde se está expandiendo? De 4 a 3.
Ahí es donde tenemos la expansión isotérmica, ¿sí? Y ahí dice después de la expansión isotérmica. Entonces, ¿a qué volumen se refiere a ese? Al volumen en 3, ¿sí? Al volumen en el punto 3. A ver, Juan Diego me preguntó, ¿el ciclo dónde empieza? Y sí, ahora el ciclo comienza en este punto, en el 3. Entonces, el volumen en 3 va a ser igual a 0,5 metros cúbicos. Y ahora lo que nosotros necesitamos saber son los valores en 2. O sea, esto sería 1, 2, 3 y 4. Esto es lo que habría que invertir, el 1 y el 3. ¿Qué sería eso? Bueno, importante este dato. Cuando el ejercicio nos pidió, yo agarré y tomé un ejercicio, tomé un gráfico que tenía hecho, ¿verdad? Y por eso tal vez el error acá en el gráfico. Pero sí tienen que tener en cuenta seguir o para graficar tienen que ponerle el sentido del ciclo. El sentido y dónde están los calores absorbidos y el calor cedido, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces ahora lo que necesitamos hacer, ya que le pusimos a este su valor, vamos a ponerle otra vez acá B1, no nos confunda. Bueno, el volumen en 1 es 0,5 metros cúbicos. Ahora, calcular la presión y el volumen después de la compresión adiabática. ¿Dónde tenemos transformaciones adiabáticas? De 1 a 2 y de 3 a 4. Ahora, compresión significa disminuir el volumen. Entonces, de 1 a 2 tenemos una compresión, de 3 a 4 tenemos una expansión, ¿sí? Entonces, lo que nos está preguntando es la presión y el volumen en el punto 2. ¿Cómo podemos hacer eso? Y bueno, nosotros tenemos en este punto, en el punto 1, tenemos temperatura y tenemos, ¿qué más tenemos? Temperatura y volumen en 1. No tenemos la presión, ¿verdad? Y en el punto 2 tenemos solamente la temperatura. Entonces necesitamos escribir alguna ecuación que nos relacione lo que tenemos con lo que no tenemos, ¿verdad? ¿Qué era lo que queríamos ahí? El volumen en 2. Entonces, si es una transformación adiabática, lo que podemos escribir es la ecuación que relaciona justamente temperatura y volumen en una transformación adiabática. Les muestro en un ratito esa ecuación adiabática. Temperatura y volumen, ¿verdad? Porque lo que no tenemos todavía es la presión. Entonces, si relacionamos temperatura y volumen, se nos va a simplificar la cuestión. En la ecuación. Entonces, como dato, tenemos temperatura 1, volumen 1. Bueno, en este caso, por nuestro gráfico,
Vamos a tener que cambiar esto para que no nos confunda otra vez, ¿verdad? Porque hace rato ya nos confundió. En este caso va a ser así porque tenemos, donde tenemos el volumen 1 tenemos temperatura 2 y donde tenemos el volumen 2 tenemos temperatura 1. Por eso nomás, por eso hicimos esa modificación ahí. Bueno, eh, dijimos que tenemos estos dos datos y tenemos también gamma. Ahora, lo que no sabemos todavía es el volumen 2. Entonces vamos a despejar eso. El volumen 2 va a ser igual, volumen 2 a la gamma menos 1 va a ser igual a la temperatura 2 por el volumen 1 a la gamma menos 1 dividido la temperatura 1. Ahí. Entonces eso, ahí reemplazamos los valores que ya tenemos y vamos a poder sacar el valor de el volumen 2. ¿Y cuánto es el valor de ese volumen 2? A ver, el volumen 2 tendría que salir. Upa. Bueno, esto acá tendríamos que hacer la raíz de la raíz gamma menos 1 de todo lo que tenemos acá. Entonces, nuestro resultado tiene que ser directamente B2. Es B2 a la gamma menos 1, ¿verdad? O sea, y luego de sencillas transformaciones, nuestro volumen en 2 tiene que ser igual a 0,097 metros cúbicos. Allí tenemos el volumen. Pero ahora necesitamos la presión. Y si necesitamos la presión, nosotros ya tenemos volumen y temperatura. Y además de eso tenemos el número de moles. Entonces podemos recurrir a la ecuación de estado, que es presión por volumen, igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura. Y de ahí despejar la presión. Entonces la presión sería el número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura dividido el volumen. Y de ahí vamos a tener que la presión va a ser igual a 18 por... Acá es donde siempre les digo, conviene que trabajemos de acuerdo a los datos que tenemos. Con la constante universal de los gases tenemos moles, tenemos Kelvin y tenemos metros cúbicos. O sea, tenemos todo en el sistema internacional, ¿verdad? 18 por 8,31, que es la constante universal de los gases en mol Kelvin, eh, mol Kelvin, metros cúbicos, etcétera, por la temperatura en ese punto, la temperatura en el punto 2 y dividido el volumen en 2.
que es lo que acabamos de hallar, 0,097. ¿Bien? Entonces nuestra presión finalmente es igual a 694 kilopascales. Entonces ahí se resuelve nuestro ejercicio o digamos la respuesta del último ítem y termina nuestro ejercicio.